Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Dios, te alabamos y te exaltamos, Dios, el día de hoy. Padre, bendecimos, Señor, este día. Padre, bendecimos, Señor, el resto de nuestros días, Señor, en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús declaramos palabra de paz, palabra de gozo, palabra de misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para cada una de nuestras familias, Dios. Padre, bendecimos, Señor, cada persona, Señor, que se está comunicando, que se está conectando en este momento con nosotros, Señor. Padre, para unánime, Señor, hablar y declarar tu palabra, Señor. Derramar tu presencia y tu unción, Señor, sobre nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos, Señor. Glorificamos, Señor, y exaltamos tu nombre para siempre, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor, porque tu presencia, Señor, y tu misericordia, Señor, son para siempre en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, y úsanos, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, en esta noche, Dios. Que podamos, Señor, ser ese instrumento en tus manos que tú necesitas para llevar tu palabra, Padre, para bendecir, Señor, a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, vengo delante de ti, Señor, poniendo, Dios, mi boca, poniendo mis palabras en tu presencia, Señor, porque tu palabra dice, Dios, que yo abra mi boca, Señor, y que tú la vas a llenar, Padre. Y yo hoy vengo abriendo mi boca, Señor, para hablar tu palabra, Dios, y que tú la llenes, Señor. Que tú llenes, Señor Dios, mi boca, Dios, con lo que tu pueblo hoy necesita, Padre, con esa clave, con esa palabra específica, Señor, con ese toque del Espíritu, Señor, que hoy necesita, Señor, tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por estar esta noche con nosotros. Le bendecimos, le damos la honra y la gloria al Señor, primeramente, y le agradecemos a ustedes su presencia, su tiempo para buscar de la palabra del Señor, para honrar al Señor y congregarnos, como dice la palabra. Quizás no es la forma en que anhelamos congregarnos, pero creemos que pronto el Señor va a abrir puertas para poder congregarnos unánimes, como dice la palabra, en un lugar que podamos bendecirnos unos a otros. Amén. Pero hoy estamos aquí, estamos aún sirviéndole al Señor a través de Facebook, y le damos gracias al Señor por este espacio que Él nos permite. Amén. Vamos a abrir la palabra y vamos a hablar hoy un tema que no sé si los que están siguiendo el discipulado del hermano Ronnie lo han escuchado, pero para que sepan, a mí siempre me gusta ser muy clara con lo que yo voy a enseñar, y este es un tema que que enseñó el hermano Ronnie en estos días, y yo quise retomarlo porque hay algo en él que tenemos que tener en claro, amén, que tenemos que resaltar en nuestras vidas. Y yo quise sacarlo para los que no están escuchando el discipulado. Y está en Mateo 4, del 1 al 11. El tema de hoy se llama Tentados para ser libres por su palabra. Amén. Suena extraño el tema. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero es que la tentación, pero es que las pruebas, pero es que lo que viene a nuestras vidas más bien nos aparta, más bien nos golpea, más bien nos hace caer muchas veces. Pero hoy vamos a estudiar conforme a la tentación de Jesús. Amén. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué Jesús fue a ese desierto? ¿Y por qué Dios permitió que fuera tentado? Decimos muchas veces. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? ¿Por qué Dios permite que vengan cosas en contra de nosotros? Amén. Podemos ver en Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, aleluya. Dice que el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado. Hermanos, ¿cuándo el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? En el momento que Jesús tuvo un tiempo glorioso con Dios, en el momento que Jesús descendió a las aguas, en el momento que Él tuvo la decisión de comenzar su ministerio, cuando Él tuvo ya la revelación del Padre de comenzar su ministerio, y Él fue donde Juan el Bautista a ser bautizado. Cuando Él salió de las aguas, vino el Espíritu Santo y se posó sobre Él. Amén. Y lo bautizó y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Le dijo el Señor Dios a través del Espíritu Santo a su Hijo Jesús. Amén. En ese momento dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Nosotros muchas veces pensamos que entramos en desiertos porque hicimos algo malo. Entramos en desiertos porque nos apartamos de la palabra. Entramos en desiertos porque algo causó que abriéramos esa puerta y que Dios se apartara de nosotros y que la gracia del Señor se fuera, y estamos pasando un desierto porque cometimos un error, cometimos un pecado. Y nos frustramos muchas veces pensando: ¿y dónde está el pecado? ¿Dónde está el error que cometí? Si yo vi que estaba haciendo las cosas agradando a Dios. Pues déjeme decirle que no siempre vamos al desierto por una desobediencia. Muchas veces el Espíritu Santo nos lleva al desierto. ¿Y por qué el Espíritu nos lleva al desierto? Bueno, para que maduremos, para que podamos entrar en un nivel de proceso para subir ese escalón, para subir ese peldaño que Él necesita que nosotros subamos, para ser la persona que Él va a usar correctamente en el ministerio. Amén. Dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Primeramente, ¿para qué lo lleva? Para tener una experiencia de sometimiento. Amén. Él tiene una experiencia de sometimiento. Él viene de agradar a Dios. Jesús sabía para qué Él había venido a esta tierra. A los 12 años, Jesús le dijo a su madre que Él estaba en los negocios de su padre. Él sabía su llamado. Él sabía dónde Dios lo había puesto y para qué Dios lo había puesto. Sin embargo, Él también sabía una cosa. Y Él sabía que primero tenía que pasar un proceso en su vida.
Y el proceso que él tenía que pasar era ser obediente y ser humilde y llegar donde Juan el Bautista y ser bautizado. Juan le dice, ¿cómo? Yo bautizarlo a usted. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Juan el Bautista sabía quién era Jesús, pero él le dijo, hay que hacer el orden de Dios en nuestras vidas. No se lo dijo en esas palabras, lo estoy interpretando a mi manera. Pero él le dijo, tenemos que ser obedientes. Jesús primeramente marcó una obediencia, marcó un proceso. Él dijo, yo voy a entrar a un nivel superior, pero para entrar a ese nivel superior yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser responsable con lo que Dios me está dando. Amén. Entonces, Él primeramente nos enseñó a someternos a las autoridades. Ahora se dice, la paternidad no existe, uno no tiene que someterse a un pastor, uno no tiene que estar obligado a una iglesia, uno no tiene que dar cuentas a una persona igual que yo. Eso no es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, y como decía al principio, tenemos que estar unánimes juntos. Tenemos que aprender a mantener la responsabilidad de cuidar a otros, pero de que otros nos cuiden a nosotros. De someternos a otros, pero de que otros se sometan a nosotros. Nadie va a ver autoridad en nosotros si primeramente nosotros no tenemos autoridad o no estamos bajo autoridad de otras personas. Amén. Jesús lo primero que hizo fue tener una sujeción. Después dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí el Señor nos muestra el respeto que Él tenía a la autoridad y a la sujeción de su Padre. No solamente a la autoridad natural que era Juan en ese momento, sino a la autoridad de su Padre también. Yo no me puedo sujetar a Dios si no me sujeto a los hombres. Yo no me puedo sujetar a los hombres si no me sujeto a Dios. Tiene que haber un paralelo, tiene que haber un orden en mi vida, tiene que haber un respeto, tiene que haber una persona que esté cuidando mis espaldas mientras yo cuido las espaldas de otro. Amén. Y eso Jesús lo experimentó en su prueba en el desierto. Después dice que lo llevó para probar para recibir la revelación del Espíritu en su vida. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Jesús entendió que era lo que Dios tenía para él. Fueron 40 días y 40 noches que Jesús fue procesado en el desierto. La Biblia no habla de que él vivió en esa experiencia de 40 días en el desierto, pero podemos ver que él fue madurado, que él fue procesado natural, espiritualmente en el desierto para poder llevar a cabo lo que Dios tenía para su vida. Amén. Podemos ver cómo Satanás llega y le tienta, cómo Satanás llega y le toca. Amén. Podemos ver que dice la palabra que él aprendió a oír la voz de Dios y aprendió a testificar de Dios. Él nunca habló y él nunca dijo, porque Satanás, ¿tú sabes quién soy yo? Satanás, ¿tú sabes cuál es mi llamado? Satanás, ¿tú sabes para qué yo vine? Satanás, ¿tú sabes lo que Dios me dio? Satanás, ¿tú sabes lo que Dios me dijo ahorita cuando Juan me bautizó? No, él nunca habló de lo que él era. Él habló de lo que era el Padre. Él habló de lo que era el Señor. Amén. Él pudo oír y él pudo testificar que él conocía a Dios a pesar de todo lo que él estaba viviendo, a pesar de ese desierto en el que él estaba en ese momento completamente solo, porque después los otros procesos, por lo menos estaban ahí los discípulos durmiendo, pero ahí estaban, lo estaban acompañando. Pero ese proceso de 40 días y 40 noches, Jesús estuvo solo.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, hermanos, en ese desierto, en esa soledad, en esa tierra árida donde usted no siente refresco por ningún lado, donde usted busca y usted va a ver lo mismo y lo mismo por todo lado y lo mismo que ve? Es nada, no hay respuestas. No hay un lugar donde usted pueda refugiarse, no hay un lugar donde usted pueda acampar, un lugar donde usted pueda protegerse, un lugar donde usted diga, esto ya pasó. En el día es absolutamente caliente, que usted se quema, que usted muere del calor, y en la noche es extremadamente frío, donde usted muere del frío, donde el frío cala sus huesos. Y espiritualmente nosotros hemos sentido eso. Y si usted no ha sentido eso, déjeme decirle que tiene que pedirle al Señor que Él empiece a usarlo a usted y que Él empiece a caminarlo a usted al ministerio. Porque Jesús vivió esa época, Jesús vivió ese tiempo para poder ser procesado, para que su ministerio pudiera ser llevado hasta el fin. Porque si Jesús, no hubiera sido procesado, si Jesús no hubiera pasado todo eso que Él pasó, si Jesús no hubiera vivido ese dolor, esa angustia, quizás esa soledad, ese vacío, ese dolor que Él vivió en ese tiempo, Él no hubiera podido aguantar todo lo que Él pasó después. Y por eso es que muchos ministros y muchos cristianos hoy en día se quedan en el camino. Por eso es que muchos cristianos no llegan al final sirviéndole a Dios y se apartan, porque no han sido procesados, porque no fueron enseñados no solamente a conocer a Dios, sino también conocer al diablo. Porque nosotros en el desierto, hermanos, cuando entramos en esos desiertos, conocemos a Dios y sabemos quién es Dios en nosotros y sabemos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? También conocemos a Satanás. También entendemos por dónde Satanás nos puede atacar y por dónde Satanás va a venir a golpearnos y por dónde Satanás va a venir a humillarnos. Los procesos nos enseñan, los procesos nos preparan. Los desiertos nos hacen fuertes. Jesús, ese momento, en esa fracción de momentos, que la Biblia no nos dice si fue un día, si fueron 2 días, si fue que Satanás llegó en la mañana y luego llegó en la tarde y luego en la noche, o simplemente estuvo ahí ese rato que lo tentó, o pasaron días para tentarlo. No nos dice la palabra. Dice que Él llegó y Él volvió a llegar y Él volvió. Y en ese proceso, Dios pudo enseñarle a Jesús quién era Él, cuál era su camino, cuál era su formación, de qué le había servido todos esos años que Él pasó en la sinagoga, de qué le habían servido todos esos años de entrenamiento natural y espiritual. Muchas veces decimos, Dios, pero ya pasó tanto tiempo en mi vida y no serví para nada. No he tenido ministerio, no te serví en la iglesia, no te serví en el mundo, no te serví en ningún lado. No he hecho nada en mi vida. Pero sabes, llegó tu tiempo y tu momento hoy. Si tú crees y si tú has visto y si tú has vivido ese desierto que ha quemado tu piel de día y ha congelado tus huesos de noche, es porque ya estás listo para servirle al Señor. Es porque llegó tu tiempo. Cuando Jesús pasó su proceso, en ese tiempo dice la Biblia que Él pasó un tiempo aprendiendo en la sinagoga.
En un momento de ese tiempo, su madre lo insta a que haga un milagro y él le dice: mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los tiempos. Jesús sabía que él tenía que pasar un proceso de maduración para poder dar el fruto y para poder mantenerse en lo que él iba a vivir, en lo que él iba a pasar. Porque no fue, y no crea usted, que Jesús lo pasó teniendo santidad. No cree usted que Jesús lo pasó como lo pasó usted o como lo paso yo, con el Espíritu Santo dentro. No. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él vino y se bautizó, el Espíritu Santo vino del cielo y se posó sobre Él. Nunca dice la palabra que el Espíritu Santo vivió en Él. Dice que lo llenó, que tuvo una llenura, pero no tuvo una permanencia del Espíritu, porque la promesa de que el Espíritu descendiera y permaneciera dentro del ser humano era hasta que Él fuera al cielo y enviara ese consolador. Por eso es que Jesús dice que cosas mayores que las que Él hizo, usted y yo haríamos. Porque Jesús tuvo que pasar todo este proceso absolutamente solo. Solo, Él no tenía el Espíritu Santo de Consolador. Él lo estaba pasando solo. Él tenía que orar y la presencia descendía y había una llenura, había un alimento espiritual, pero no había una permanencia espiritual en Él. Amén. Así que usted no puede decir, es que es tan difícil. Usted y yo tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos un Espíritu Santo que nos levanta. Tenemos un Espíritu Santo que está allí esperando que si usted no le ha dicho que entre a su vida, que entre a su corazón, que habite en usted, Él está allí esperando que usted se lo diga para poder descender y entrar y habitar dentro de usted y poder manifestarse a través de usted. Pero Jesús no tenía eso. Jesús no lo tenía. ¿Por qué? Porque Él era el que tenía que abrir la puerta para que eso sucediera. Así que Él ni siquiera el Espíritu Santo tenía a su lado 24 horas como lo tiene usted y como lo tengo yo. Porque cuando yo he estado en el desierto, yo sí le digo al Señor, Señor, sé que no estoy sola aunque me sienta sola, porque sé que tú me prometiste que el Espíritu Santo iba a estar conmigo y está dentro de mí. Y aunque yo sienta esta soledad, sé que Él está ahí. Tú sabes que el Espíritu está ahí. Tú puedes sentir hoy ese Espíritu ahí. Amén. Tenemos que aprender que la prueba trae crecimiento. Tú no puedes crecer sin prueba. Tú no puedes levantarte. Tú no puedes ser la persona que Dios necesita que tú seas si tú no vives esa prueba, si tú no vives ese proceso de desierto. Si nosotros no vivimos este proceso de desierto, si nosotros no salimos aprobados, no podemos servir a Dios como Él quiere que sirvamos. Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Cuando tú quieres servirle a Dios de corazón, cuando tú quieres ser el hijo y la hija que Dios quiere para el levantamiento del ministerio y para que tú prediques la palabra, tú tienes que entender que Dios no te va a dar atajos. Tú tienes que entender que Dios no te va a tomar de este lugar y te va a poner en aquel lugar. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero Él no quiere hacerlo porque el proceso, ese proceso que vamos a evitar, ese proceso que Dios evitaría que nosotros desarrollemos carácter.
evitaría que desarrollemos ese conocimiento de Satanás, ese conocimiento de por dónde Satanás va a atacar, de por dónde Satanás va a venir a golpearnos, de por dónde Satanás se mueve. Tenemos que pasar el proceso, hermanos. Tenemos que pasar ese proceso. Si no pasamos ese proceso, no podemos servir a Dios. Porque ese proceso desarrolla en nosotros la habilidad de sanidades. Desarrolla en nosotros la habilidad de hacer prodigios, de hacer milagros. Desarrolla en nosotros autoridad, desarrolla en nosotros el carisma de poder venir y pararnos delante de Satanás. ¿Sabes una cosa? Si tú no te paras delante de Satanás, si nunca te has parado delante de él, si nunca le has reprendido, si nunca le has visto cara a cara, si nunca le has dicho, Satanás, tú no tienes que tocarme, tú no tienes que venir a destruir mi vida, tú no tienes autoridad sobre mí. Si tú nunca lo has hecho, déjame decirte que no tienes la autoridad suficiente para poder deshacer las obras de Satanás, porque tú no le conoces. El proceso, el desierto, nos hace entender que tenemos que levantarnos en contra de Satanás. Y no le estoy hablando de manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Porque cuando Satanás nos tienta, cuando Satanás nos golpea, Satanás no va a venir en una manifestación demoníaca. Satanás va a venir y nos va a hablar al oído y nos va a presentar un panorama que necesitamos oír. Nos va a presentar opciones por las cuales necesitamos tener esa salida para tener opciones, para tener el resultado que queremos tener. Amén. Tenemos que aprender que tarde que temprano, hermano, Satanás nos va a confrontar. Satanás va a venir y nos va a hablar, y no creas que va a venir como Satanás. No, dice la palabra que él se disfraza como ángel de luz. Amén. Él se disfraza como ángel de luz. Él viene y trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro espíritu. Amén. Podemos ver cómo él vino y tocó a Jesús y nunca se le apareció retándolo. ¿Por qué? Porque él conoce cuando hay autoridad. Y Jesús estaba siendo procesado. Jesús estaba siendo movido a su nuevo lugar, a su nueva presencia, a su nueva autoridad. Él estaba siendo promovido en su trabajo. Él estaba siendo promovido en lo que él tenía que hacer, en su trabajo, en su llamado, en su forma de ser, en su forma de vida, en su forma de apariencia, incluso porque él cambió su rostro. Desde ese momento, cuando Jesús pasó ese proceso, su vida no volvió a ser la misma. Nunca más su vida volvió a ser la misma. Porque él aprendió. Él aprendió, ahora sí estoy listo. Ahora sí estoy aquí delante. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para pasar ese proceso? Nosotros creemos que cuando empezamos a tener ese desierto y empezamos a pasar esas dolencias y empezamos a pasar esas frustraciones, entonces me voy a meter en ayuno para que Dios haga. Voy a meterme en oración para que Dios me responda. Voy a ponerme a leer la Biblia para que Dios... No, hermanos, Jesús tenía 40 días de proceso espiritual para luego de esos 40 días tener las armas para vencer a Satanás en su proceso espiritual. Tú no puedes en medio de una prueba meterte en ayuno. Eso no es así. Tú tienes que meterte en ayuno porque el ayuno no quebranta
las obras del diablo. El ayuno te hace fuerte, el ayuno te levanta a ti, el ayuno te fortalece a ti, el ayuno te da las armas a ti para que cuando esa prueba venga, tú sepas cómo confrontarla. Para que tú estés fuerte, para que tú estés preparado, para que esa palabra no te golpee, para que esas ilusiones que Satanás trae sobre tu vida no hagan mella en tu mente, en tu espíritu, y tú las hagas. Tú tienes que estar preparado. Tú has visto cuando nuestros padres nos dicen, vea, usted tiene que cuidarse. Usted tiene que fijarse en lo que usted hace. Usted tiene que tener cuidado en las decisiones que usted toma. Vea, y uno le dice, pero yo no estoy haciendo nada. Pero yo no ando en ningún lugar malo. Pero no, pero es cuando tú lo tengas que hacer. Y los padres nos preparan. Los padres nos preparan en la vida para enfrentarnos cuando tengamos que ir solos a pedir un empleo, cuando tengamos que enfrentarnos a una persona que quiera tener una relación con nosotros sentimental. Nuestros padres nos preparan para saber si esa persona conviene o no, si ese trabajo conviene o no. Pero cuando los padres no toman tiempo para educar a sus hijos, cuando los padres no toman tiempo para decirle a sus hijos esto está mal y los dejan que vivan su vida haciendo lo que quieren y no les supervisan y no les marcan sus tiempos, cuando viene la prueba, los hijos no saben cómo enfrentarla. Porque creen que todo está bien, porque creen que todo está sano, porque creen que nada sucede y que nada acontece, porque todo es un jardín de rosas, así se lo presentaron sus padres. Tenemos que confrontarnos a la realidad, hermanos. Yo a usted no le voy a predicar nunca y no le voy a decir nunca que el evangelio es un jardín de rosas. Usted, hermano, ore y usted declara la palabra y usted cree y nada sucede. Satanás no lo va a tocar, Satanás lo va a tocar. Satanás va a venir a tentarlo, Satanás va a querer destruirlo, Satanás va a querer engañar su vida, su corazón y su alma. Pero usted va a tener las armas para decirle no, para decirle no acepto, para decirle no te creo, para decirle no hago convenio contigo. Amén. Tenemos que aprender eso, hermanos. Tenemos que aprender que no podemos llevar un evangelio fácil. Tenemos que aprender. Hace unos días atrás, el Señor me decía, suelta el pueblo, porque yo los cuido mucho, yo siempre oro, yo siempre estoy ahí, yo los llamo, yo les insisto, yo estoy, y si no quieren, yo sigo y sigo. Pero el Señor me decía, suelta, para que ellos puedan ser procesados, para que ellos puedan pasar por el desierto. Porque no interesa cuando uno ama, cuando uno es padre, y los padres saben, uno alza a su hijo y uno le duele todo y uno siente esa carga y el niño puede tener, si uno pudiera alzarlos hasta los 20 años, los alzaría para que no se lastimen. Igual es uno espiritualmente y uno quisiera guardar el corazón de ustedes, hermanos, y uno quisiera que Satanás no les toque, y uno quisiera que los problemas no vengan, y uno quisiera que ustedes no lloren y que ustedes no sufran. Pero el proceso es necesario. Dios agarró a su hijo a través del Espíritu y lo puso en el desierto para que fuera procesado. Hay veces las personas le preguntan a uno, pastora, pero es que yo oro y oro y oro y no siento la presencia del Señor. Y uno le dice, continúe orando, continúe clamando, porque estás en el desierto, porque estás creciendo.
Saben, hermanos, los doctores, los médicos dicen que cuando uno crece, literalmente, normalmente, uno crece, uno va creciendo, los huesos le duelen, la piel le duele, a uno le duele. Hay un dicho que dicen, ¿cómo duele crecer? La gente dice, cuando algo le acontece, ¿cómo duele crecer? ¿Sabe, hermano? Sí, duele mucho crecer. Y espiritualmente duele mucho crecer. Pero si usted no crece, hay algo genéticamente que está mal en usted. Y si usted no crece espiritualmente, hay algo espiritualmente que está mal en usted. Usted no se puede quedar varado toda su vida. Usted no puede ser una persona que quiera solamente estar sentado en una banca y estar cuidando su salvación y cuidando su salvación sin hacer lo que Dios quiso que usted hiciera en este mundo. No vale la pena, hermanos. No vale la pena pasar este mundo que es tan difícil solamente para cuidar la salvación. No vale la pena. Si usted pasa por este mundo, no lo pase sin gloria, no lo pase sin honra, no lo pase sin sudor, no lo pase sin haber hecho su mayor esfuerzo para hacer lo que Dios quería hacer. Levántese. Levántese, así como Jesús vino y se paró. ¿Qué aprendió Jesús en este tiempo con Satanás? Dice la palabra en el capítulo 15 que leímos, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Hebreos 4:15. Dice que Él puede compadecerse de nosotros en todo, porque en todo Él fue tentado. En todo, hermanos. A Jesús no se le quedó nada. Él fue tentado en todo. Y el problema no es la tentación. El problema no es la tentación. El problema es caer en la tentación. El problema es el pecado. El problema es que seamos atraídos por el pecado. Todos vamos a ser tentados. Dice que Jesús fue tentado en todo. Amén. Y el capítulo que estábamos leyendo en Mateo dice que el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver las tres tentaciones que Jesús tuvo. Satanás lo tentó en ese momento solamente, porque después dice que se fue por un tiempo, pero él volvía y trataba siempre de tentarlo, siempre. Pero en ese tiempo, en ese momento de los 40 días de ayuno, Satanás lo tentó 3 veces. ¿Y qué representa esto? Bueno, uno dice 3 tentaciones. Vean lo profundo de esas 3 tentaciones. ¿Qué era lo profundo de esas tentaciones? Bueno, dice que la primera, Jesús tuvo hambre. Después de 40 días de ayuno, ¿usted cree que Jesús tenía hambre? Jesús tuvo hambre y fue tentado su cuerpo. Lo primero que Satanás vino a hacer fue tentar su carne, fue tentar su naturaleza, fue tentar esto que usted siente, que es más fácil sentir, que si a usted le pellizcan, a usted le duele, que si usted se corta, a usted le duele. Su carne fue lo primero que Satanás vino a tentar en Jesús. ¿Qué es con lo primero que Satanás nos tienta a nosotros?
Bueno, es que la economía, es que no hay dinero, es que cómo vamos a hacer si perdí el trabajo, es que qué vamos a hacer con esto que pasó y el gobierno y lo que no nos dan y lo que nos quitan y lo que aumentan y nos toca la carne, nos toca lo que vemos, nos toca el diario vivir. Nos toca nuestro cuerpo, la enfermedad. Es que esta enfermedad, es que tengo esto, tengo... Usted sabe, hermanos, que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. El 80% de las enfermedades en nuestro cuerpo es solamente porque usted y yo queremos estar enfermos. Porque si usted siente que Satanás le hizo así en su cabeza y le dio un medio dolor, entonces ya es tengo depresión, tengo presión, tengo carga, tengo de todo. Si te toca el estómago, es que la gastritis, es que esto, es que el otro. Y empezamos a llenarnos de tanta enfermedad. Empezamos a llenarnos de tanta angustia, empezamos a llenarnos de tanto dolor, empezamos a llenarnos de tanta preocupación y Satanás empieza. Si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan, haz lo que no debes de hacer. Haz lo que no debes de hacer. Cuando Satanás nos toca, Satanás te dirá, esto no lo debes de hacer, pero hazlo. Esto no es lo correcto, pero hazlo, es la salida, es lo que puedes hacer para salir. No te queda otro remedio, no hay otra forma de salir, no hay otra forma de vida, hazlo. Esa fue la primera tentación. Le tocó su cuerpo, le tocó lo que le dolía, le tocó lo que le molestaba a Jesús. Tenemos que aprender, hermanos, a mantener y a sostener nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro espíritu. Amén. Tenemos que aprender que la carne no nos puede gobernar, que la carne no nos puede mandar, que la carne no puede decir qué hagamos y qué no hagamos. Para eso sirve el ayuno. Amén. El ayuno sirve para sujetar su carne. El ayuno sirve para que usted le diga a su carne, no es cuando usted quiera, no es cuando usted me manda, es cuando Dios dice, es cuando Dios ordena, es cuando yo te digo que hagas, tú haces. Y si yo te digo que te sanes, tú te sanas. En el nombre de Jesús. La gran encomienda que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio y sanad a toda criatura. No dice, oren a ver si acaso se sanan, no dice, sanad a toda criatura. Tenemos la autoridad del Padre para declarar la palabra y que la palabra sea hecha. Y Satanás lo sabía. Satanás sabía que si Jesús en ese momento ordenaba esas piedras que se convirtieran en pan, iba a suceder, porque conocía la autoridad que había en Jesús. Satanás sabe la autoridad que hay en ti. Por eso Satanás viene y pone en tu mente, estás enfermo. Es que esto me va a afectar, esto me va a tocar, esto me va a matar, esto me va a golpear, esto me va... La gente dice, es que si yo pierdo el trabajo me muero. Y pierden el trabajo y no se mueren, pero entran en depresión, entran en una carga espiritual, entran en un cansancio, entran en un agotamiento espiritual. Porque no se morirán naturalmente, pero su espíritu se muere. Un día de estos decía un científico que habían probado y que habían hecho muchos estudios y se habían dado cuenta que el dolor dura solamente 10 minutos. El dolor de pérdida, el dolor de
de que alguien muera, el dolor de que nos deje un novio, el dolor, esos dolores emocionales, dice que lo que duran son 10 minutos solamente. Usted solamente siente ese dolor 10 minutos. El dolor que usted siente después de esos 10 minutos es el dolor que usted se provoca hablando y hablando y hablando y hablando del mismo tema. Y usted recuerda y usted hace crecer ese dolor en usted. Entonces tenemos que aprender que Satanás no puede venir a nuestras vidas con mentira. Satanás no puede venir a nuestras vidas diciendo que él tiene la autoridad para que nosotros estemos enfermos. Si usted se da cuenta, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un dolor, sea donde sea el dolor, es encorvarnos. Ese dolor nos afecta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adorando a Satanás, estamos diciéndole, sí, me tienes doblegado, me tienes atado, me tienes caído. Párate y di, yo creo en Dios, yo creo que tú me sanaste, no que tú me sanas, que tú me sanaste, que tú me redimiste, que tú me bendices, Señor. Jesús vino y le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Y cuál era esa palabra que estaba saliendo de la boca de Dios? ¿Usted sabe cuál era esa palabra? Por mis llagas has sido sano. Porque yo no he visto justo desamparado. Porque yo restauro tu casa. Porque yo restauro tu vida. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Esa es la palabra de la que tenemos que ser alimentados. Hermanos, esa es la palabra que Dios quiere que llene nuestra vida. Esa es la palabra que Dios quiere que seamos llenos, que seamos nutridos. No nos nutramos más de palabras negativas. No nos nutramos más de palabras enfermizas. Y yo no te estoy diciendo que no sientas dolor. Yo no te estoy diciendo que una enfermedad en algún momento no toque tu vida. Sí la toca. Pero no la creas. Cree que la palabra dice que esta leve tribulación momentánea. Y si yo creo que es momentánea es porque pasa pronto. Momentánea es un momento. No dice esta leve tribulación de un tiempo, no dice momentánea. Pasa y ya pasa en el nombre de Jesús. Amén. La primera tentación de Jesús fue a su cuerpo. Fue a su cuerpo, a su mente. A lo que él podía ver, a lo que él podía sentir, a lo que él podía palpar en el momento. Esa fue su primera tentación. La segunda tentación, hermanos, está en el versículo 15 y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes? En ese momento Jesús no estaba hablando de él. En ese momento Jesús no estaba hablando de él. Estaba hablando del Señor su Dios. Porque Satanás lo que estaba haciendo era provocando a Jesús a poner a prueba a Dios. Porque había pasado un tiempo, porque Satanás sabía que el que había llevado a Jesús al desierto había sido su padre. Y él le dijo, pruébelo a ver. Ve a ver si de verdad va a mandar los ángeles que te sustentan. Muchas veces, hermanos, nosotros nos apartamos de Dios para probar.
a ver si Dios está ahí, para ver hasta dónde Dios va a permitir que nosotros caigamos, para ver hasta dónde Dios va a permitir que nosotros lleguemos. Y seguimos en pecado, y seguimos haciendo lo malo, y seguimos buscando y acariciando el pecado una y otra vez. Y no guardamos nuestra vida, no guardamos nuestra integridad. Seguimos andando con personas que son del infierno, personas que no quieren hacer pacto con Dios, personas que están allí, que Satanás envió para destruirnos, para apartarnos de la obra de Dios. Y seguimos acariciando el pecado. Y nos apartamos de Dios. Porque le estamos retando. Porque estamos retando, Dios, tú dijiste. Y todavía decimos, cuando algo pasa, Dios, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿No dijiste que me ibas a cuidar? ¿No dijiste que me ibas a guardar? ¿No lo dijiste? ¿No lo prometiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Sabes? La segunda tentación que Satanás le hizo a Jesús fue a su alma. Fue tocando su alma. Primero tocó su cuerpo, luego tocó su alma. ¿Por qué? Porque le hizo creer y le puso en sus sentimientos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Padre que permitió que tú bajaras? ¿Dónde está ese Padre que permitió que tú pasaras esto? Y Satanás trae eso a nuestra mente. ¿Dónde está ese pastor que no te ayuda? ¿Dónde está ese ministro que no te ayuda? Apártate de esa iglesia. Apártate de ese ministro que no está ahí para ti. Apártate de Dios porque Dios no tiene cuidado de ti. Y toca tu alma, y toca tus sentimientos, y toca tu voluntad, y toca tu ego. Te empieza a envenenar el alma. Te empieza a envenenar. Mira, tú oras y oras y oras. ¿Y dónde está Dios? No te contesta. ¿Dónde está Dios? No te levanta. Y Él empieza a poner un manto. Él empieza a poner un manto de incredulidad. Él empieza a poner un manto de traición. Él empieza a poner un manto. Dice que lo tomó y lo puso en el pináculo del templo. ¿Sabe cuántos ministros están allí? Están ahí arriba. Están ahí arriba y su ego comienza a crecer y comienza a crecer. Y se comienzan a sentir tan importantes en Dios que no pueden ver hacia abajo porque creen que Dios está obligado a levantarlos. Porque creen que Dios está obligado a escucharlos. Y muchas veces oramos creyendo que Dios está obligado a hacer lo que yo le pida. Tocan el ego. Satanás toca tu ego. Satanás toca tu alma. Satanás viene y te envenena. Satanás viene y te ensucia. Satanás viene y hace que tu mente se desenfoque de la realidad de Dios. Eso quiso hacer con Jesús. Eso quiso hacer. Si eres hijo de Dios, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Si eres hijo de Dios, reclámale a Dios que Él te cuide. Si eres hijo de Dios, pídele a Dios que Él te sirva. Pídele a Dios. ¿Dónde están esos ángeles? ¿Dónde están esos ángeles para que te sirvan? ¿Dónde están esos ángeles para que hagan lo sobrenatural por ti? Y tú lo crees. Y tú lo crees. Y tú dices, sí, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que dijo que me iba a levantar? ¿Dónde está ese Dios que me dijo que me iba a dar? ¿Dónde está ese Dios? Pero si tú eres procesado antes, si tú entiendes el proceso, si tú entiendes lo que tú estás viviendo, si tú ya has tenido un antes con Dios, si tú ya conoces a Dios, si tú ya entiendes a Dios, tú puedes pasar ese proceso.
Sabes, cuando conocemos a Dios, cuando pasamos esos 40 días de desierto, cuando pasamos esos 40 días de ayuno, esos 40 días donde el mundo no es importante para nosotros, donde pasamos esos 40 días donde nada es importante para nosotros, solo su presencia, cuando buscamos esa presencia, cuando buscamos a Dios, cuando creemos a Dios en medio del desierto, sí, en medio del desierto, Satanás no va a poder tocar nuestro cuerpo, y Satanás no va a poder tocar nuestra mente, y Satanás no va a poder tocar nuestra alma, porque Jehová nos levantará, porque Jehová nos redimirá, porque Jehová estará con nosotros, porque Jehová no permitirá. Pero ¿sabes por qué Jehová no lo permitirá? Porque yo ya entendí quién era Jehová. Y yo ya me paré en la brecha. Y ya yo dije, esto es mío. Esta batalla es mía. Y yo me voy a parar. Y yo voy a declarar quién es mi Dios. Y yo voy a declarar dónde Dios me ha puesto. Y yo voy a declarar que Dios siempre está ahí. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, es tiempo que dejemos de tentar a Dios. Es tiempo que dejemos de tentar a Dios, porque hacemos lo malo o no hacemos lo bueno. Simplemente dice la palabra que eso es tomado como maldad. Y le decimos a Dios, Dios, porque tú prometiste que ibas a guardar Costa Rica. Dios, porque no puede venir nada sobre este país porque tú diste una palabra. Dios, porque tú dijiste que ibas a guardar mi casa. Dios, porque dijiste, y tentamos a Dios y seguimos haciendo lo malo sabiendo que está mal. Pero no importa, porque Dios está obligado, porque Dios dijo, y ese versículo sí no lo sabemos, porque Dios no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios no va a mentir. Porque Dios no pudo jurar por nadie más, juró por él. Y esos versículos sí no los conocemos. Porque Jehová me va a guardar, porque Jehová me va a cubrir, porque Jehová... Pero no sabemos los versículos que dice, esfuérzate y sé valiente. Ese versículo que dice, apártate del mal. Ese versículo que dice... que no forniques, que no peques, que no adulteres, que no hagas lo incorrecto delante de Dios. Porque nos da miedo predicar que el acto homosexual es malo. No, los homosexuales son malos. No, ellos son criaturas de Dios que Dios quiere redimir. Pero la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, el robo, la avaricia, son pecados. Y no podemos permitir que Satanás nos engañe. Incluso el dejar de hacer lo bueno, dice la palabra, es contado por pecado, hermanos. Pero tentamos a Dios. Pero Dios, tú dijiste. Pero Dios, tú hablaste. Pero Dios, ¿dónde tú estás? Y a la tercera tentación, hermanos, ya para ir concluyendo. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Sabe algo que aprendió Jesús? Que hay veces hay que resistir al diablo. Y en las dos primeras tentaciones lo resistió. En las dos primeras tentaciones, cuando Satanás viene a tocar tu cuerpo, tú le tienes que resistir. Tú tienes que creer la palabra. Tú tienes que mantenerte en la palabra. Y aunque tú sientas en tu cuerpo, tú le resistes. Tú le resistes.
Aunque tú sientas en tu alma, tú le resistes. Tú resistes. Pero cuando Él toca tu espíritu, cuando Él va a traer una separación total y absoluta entre tú y Dios, tú le reprendes. Tú le reprendes porque Él no puede tocar esa relación. Si hay algo que no puede ser tocado, es tu relación con Dios. Si hay algo que tú no puedes permitir que Satanás y que nadie toque, es tu relación con Dios. Amén. Cuando el hombre no tiene una vida espiritual, sabe, hermano, no tiene discernimiento. Por eso es que el hombre peca, por eso es que el hombre cae, por eso es que el hombre y la mujer andan con gente impía, con gente inconversa, andan con yugos desiguales. Les da igual andar con este o con aquel, hacer aquel o el otro pecado. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos, porque no conocen a Dios. Porque no tienen una vida espiritual, porque no tienen una relación con Dios, porque no huelen a Dios, porque no huelen a Cristo, no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo, solamente saben, yo tengo derecho. Yo estoy soltera, yo estoy sola, yo estoy solo, yo tengo derecho. ¿Sabe? Usted no está ni sola, ni está soltera. Usted tiene un plan y un propósito en Dios. Usted, varón, tiene un plan en Dios. Y lo primero que usted tiene que tener es temor de Jehová. Lo primero que usted tiene que tener es una conciencia de Cristo. Lo que usted no puede dejar que Satanás le borre en su mente es una conciencia de pecado, es una conciencia de temor, una conciencia de alejamiento de Dios. Usted puede luchar contra una enfermedad y usted puede creer y usted puede estar ahí luchando. Inclusive usted puede tomar medicamento y eso no es pecado. Pero usted no puede perder la conciencia de Dios. Usted no puede perder la conciencia de pecado. Usted no puede perder la conciencia de lo que está mal y de lo que no está bien delante de Dios. Porque cuando nosotros perdemos eso, perdemos la identidad de hijos. Perdemos la identidad de hijos. Hermanos, y cuando la identidad de hijos se pierde en nuestra vida, se pierde todo. Se pierde todo. Porque para yo entender que soy hija, o para yo tener una herencia, para yo recibir la herencia del Padre, tengo que entender que soy hijo. Y cuando yo no soy hijo, cuando yo pierdo esa identidad, yo pierdo todo. Bueno, es que Dios conoce mi corazón. Es que yo estoy tan solo. Bueno, como les digo, Jesús estaba más que solo, porque ni siquiera el Espíritu Santo tenía adentro. Porque no había descendido y no había venido como consolador. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Satanás usará los elementos que tiene en su mano. Satanás usará los elementos que están allí, esos derechos legales que usted le ha dado, esos derechos legales. Te saldrán negocios fraudulentos. Si sabe que puede tocarte por el fraude, te saldrán personas ofreciéndote cualquier negocio ilícito. Si sabe que por ahí tú vas a caer. Te saldrán hombres a graneles pidiendo que salgas con ellos, no porque eres muy linda, sino porque eres el plan de Dios y esa es la forma en que tú caigas. No porque eres muy guapo, te van a salir el montón de chicas. No, es para que tú caigas, es para que tú peques, es para que tú te arruines. Satanás usará esos derechos que tú le has dado. Si él sabe que con solo que digan gripe, tú dices, me morí, él agarrará una flor y pondrá en tu nariz para que tú estornudes y te mueras. Porque sabrá por dónde darte.
Yo no te estoy diciendo que no hay cosas que no son fuertes en esta vida. Yo no te estoy diciendo que es mentira que miles y millones de personas han muerto por el COVID. Pero habemos más que estamos vivos. Y estamos vivos por la misericordia de Dios. No porque somos muy cargas y nos hemos cuidado mucho, sino porque Dios tiene cuidado de nosotros. Yo un día de estos hablaba y yo le decía, sí, yo creo que ya a mí me dio eso. Pero no me afectó. ¿Por qué? Porque eso no domina mi vida, eso no puede marcarme, eso no puede golpear mi vida. Yo sé que eso es una leve tribulación momentánea que tiene que pasar. Y yo no me puedo atar, yo no me puedo marcar y yo no me puedo encerrar por el temor que Satanás ha traído para atemorizar al mundo, para golpear al mundo. Es que la economía, ¿cómo está la economía de mala? Sí, yo sé cómo está la economía de mala, pero también sé que Dios, alimentó 5,000 sin meter hombres y mujeres, que esos podían hacer como 20,000 el número, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Si lo hizo en aquel tiempo, ¿no lo hará hoy conmigo? ¿No lo hará hoy conmigo, que Él está aquí, que Él vive dentro de mí? En ese momento no vivía dentro de esas personas, pero hoy yo soy su habitación. No enviará, dice la palabra al final de este versículo que leímos, cuando Jesús dejó de ser tentado por Satanás, bajaron ángeles y le servían. Bajaron ángeles y le servían. Hermanos, ¿qué le dice a usted y qué me dice a mí? Que Dios no enviará ángeles a servirnos si lo necesitamos. ¿Qué le dice a usted que ya Dios no envió esos ángeles? Es que yo no he visto un ángel que baje del cielo con comida, pero ha visto la provisión de Dios en este tiempo. Yo le invito a que usted se siente en su mesa y que usted saque de cuentas cuánto dinero entró este mes a su casa y cuánto vale cada plato de comida que usted comió este mes y este tiempo. ¿Cuánto le costó a usted el recibo de la luz, el recibo del agua, el alquiler de su casa? A ver si se compara lo que entró a su casa con lo que usted gastó. En mi casa no se compara. No hay forma. Pero sí sé que la palabra a mí me dijo un día, cuando yo la abrí, yo la leí, y esa palabra decía que Dios iba a tomar cuenta de las viudas y de los huérfanos. Y yo le dije, Señor, hace 20 años se fueron mis papás. Naturalmente yo soy huérfana. El Señor no dice a qué edad. Yo soy huérfana. Y Él ha sido mi Padre. Y Él me ha asistido. Y Él nos ha bendecido. Y Él ha proveído para nuestra casa. Él ha proveído aún más de lo que necesitamos. Hermanos, tenemos que aprender que el desierto, que este desierto que hemos vivido, nos tiene que hacer más fuertes. Hay un dicho muy tico que dice que lo que no te mata, te hace fuerte. Y a mí esta situación no me ha matado y me tiene que hacer fuerte. Y si usted me está escuchando hoy, déjeme decirle, déjeme darle una buena noticia. Esta situación no te ha matado. Entonces tienes que ser fuerte. Tienes que levantarte en Dios. Tienes que prepararte para conocer a Dios tal y como Él es. Tienes que prepararte para conocer qué Dios tiene para tu vida. Y tienes que entender por qué estás pasando este desierto. Este desierto no lo estás pasando para ser castigado. No lo estás pasando para ser castigada. Lo estás pasando para que te levantes a la estatura del varón que Dios necesita que tú seas en este tiempo para alcanzar esas almas que se están perdiendo.
Hoy por hoy hay miles de familias que están aterradas porque hoy o mañana o en estos días algún ser amado pueda morir. Pues nosotros tenemos que tomar eso para poder entrar y dar las buenas nuevas de salvación. Y decirle en sus manos, en mis manos, y ni siquiera en las manos de los doctores, está el que esa persona pueda estar viva hoy o mañana. Pero en sus manos y en mis manos sí está el que le alcance la salvación y que él pueda tener una vida eterna. Despiértese, hermano, despiértese a la salvación, despiértese a ser esa persona que Dios necesita, despiértese a ser ese canal de bendición que Dios necesita para que usted hable en estos últimos tiempos de la gracia y de la misericordia de Dios. No se quede callado, no se quede con lo que Dios le ha dado, no se quede con eso que ha aprendido. Lo que usted ha vivido es para que usted pueda llevarlo a otros y decirle, sí se puede. ¿Sabe? Yo ya pasé por ahí. Yo ya pasé por eso. Yo ya viví eso. ¿Y sabe qué? Sí se puede. Pero ¿sabe cómo se puede? Con Dios de la mano. ¿Sabe cómo se puede? Entendiendo que Dios está ahí para guardarme. Entendiendo que Dios es mi varón valiente. Amén. Entendiendo que el tiempo no se ha terminado. Entendiendo que la vida no se ha varado hasta aquí. Amén. Entendiendo que tenemos que pararnos y luchar delante de Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Qué tú tienes conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? Amén. Dígale al Señor, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú tienes planeado para mi vida? ¿Qué tú tienes planeado? ¿Qué tú quieres hacer en mi vida? Caleb llegó y le dijo a Caleb llegó y le dijo a Josué, hace 40 años me dieron una promesa. Hace 40 años me dijeron que me iban a dar una herencia. Me dijeron que me iban a dar un territorio. Y han pasado 40 años. Ya tengo 80. Pero ¿sabe una cosa? Tengo la misma fuerza que hace 40 años. Tengo el mismo vigor que hace 40 años. Y hoy vengo por mi herencia. Y él no le dijo, deme de esas tierras que yo he conquistado. No, él no le dijo eso. Él le dijo, deme aquel monte. Deme aquel monte y yo lo conquisto. Deme aquel monte y yo lo conquisto. Y la lectura original dice, y si en ese monte, cuando yo llegue, hay gigantes, me los voy a comer como pan. Me los voy a comer como pan porque todavía tengo el vigor de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se pueden parar en este momento y decirle, Señor, ha pasado mucho tiempo en mi vida? Han pasado muchos años, pero aquí estoy para que me des mi herencia. Aquí estoy para que me des mi herencia. Y estos años han servido para prepararme. Estos años han servido para saber cuándo debo detener a Satanás, cuándo debo resistirlo, cuándo debo de ignorarlo. Pero también han servido para que yo sepa cuándo debo reprenderlo y cuándo debo decirle que se aleje de mí, porque mi vida espiritual ya no la va a tocar más. Porque mi vida espiritual se va a levantar de tal manera que mi alma y mi cuerpo se van a sujetar a lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos pueden pararse hoy y decirle, Señor, dame mi herencia? Señor, dame mi herencia. Y si de aquí a que yo tome esa herencia, tengo que
quitar de en medio unos cuantos gigantes. No importa, los quito. Los quito porque no me son importantes. Los quito porque no me deben de estorbar. Los quito porque ya sé cuál es mi autoridad. Jesús se paró. Jesús, después de ese tiempo, Jesús tenía dos opciones. Jesús tenía dos opciones. Y una era decir, qué bárbaro mi Padre. Qué bárbaro mi Padre. Tras que me mandó a la guerra, todavía me tira al desierto. Todavía me pone en manos de Satanás para que haga conmigo lo que le dé la gana. ¡Qué bárbaro! No, que se olvide de mí. Yo voy a ver cómo me la juego para volver a subir. O voy a servirle a Satanás como él dijo, voy a adorarlo. Y que él me dé una posición, ya que él está aquí conmigo. O tenía la otra opción y decirle, Satanás, lo siento mucho, pero yo conozco quién es mi Padre. Lo siento mucho, pero yo conozco el proceso por el que yo he pasado y por el que yo he vivido. Lo siento mucho, Satanás, pero lo que yo he pasado en mi vida, el precio que yo he pagado en mi vida, no vale para que yo lo deje en el camino. No vale para que yo hoy me pierda solamente porque a ti se te da la gana. No, Señor, tú te apartas de mí, tú te apartas de mí, tú te vas y tú te vas. ¿Por qué? Porque yo sé quién es mi Padre y yo sé que solo a Él voy a adorar y yo sé que solo a Él voy a venerar y yo sé que solo a Él voy a exaltar, porque yo sé que Él a mí no me ha dejado, porque yo sé que Él ha cumplido en mí cada una de sus palabras. Y yo hoy tomo la decisión de pararme en la brecha. Yo hoy tomo la decisión de pararme y hacer cuanto el Señor necesite que yo haga para ser la persona que Él necesita que yo sea. Déjeme orar por usted para concluir el día de hoy. Levante sus manos y haga un compromiso con Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Si tienes que pedirle al Señor perdón por algo, pídele perdón. Pero ordena tu camino en Dios. Ordena tu camino. Recuerda que no tienes que esperar que vengan las pruebas para buscar de Dios. Es al revés. Tienes que buscar de Dios para poder confrontar las pruebas y salir vencedor. Amén. Señor y Padre, yo bendigo, Señor, cada persona que está escuchando en este momento, Dios. Padre, yo bendigo a cada uno, Dios, que tú has permitido y que tú permitirás, aun cuando este programa sea grabado, Dios, tú permitirás que le escuchen, Señor. Padre, yo te pido que tú traigas un levantamiento, Dios. Padre, y que si tú tienes que hacer, Señor, que nuevamente, Señor, vayamos a ese desierto, Dios. Pero enséñanos, Señor, a ir preparados. Enséñanos a prepararnos, Señor. Enséñanos, Señor, a tener la cobertura necesaria, Dios. Enséñanos a ordenar primero nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón delante de ti, Dios. Enséñanos a honrar la autoridad primeramente, Dios. Enséñanos a ser leales, Señor. Enséñanos a ser agradecidos, Padre. Y ahora sí, Señor, enséñanos a ser valientes. Enséñanos a ser personas de una sola pieza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Dios, ahora yo te pido, Dios, que tú levantes, Señor, cada una de las personas que está escuchando en este momento. Padre, y en este momento, Dios, yo te pido, Señor, que si hay alguien con alguna enfermedad, Padre, oh Dios, es el tiempo y es el momento, Dios. Es la oportunidad, Padre, que tú esperabas, Señor, para que tu gloria sea manifiesta, Señor. Y yo ahora declaro en el nombre de Jesús, pon tu mano donde tú tengas esa dolencia. Pon tu mano y en el nombre de Jesús declara. En el nombre de Jesús viene sanidad.
Viene sanidad sobre tu vida. Viene sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús ahora. Sanidad permanente en el nombre de Jesús. Señor, sana, Padre. Que el fuego de tu espíritu descienda sobre cada persona en este momento que necesita sentir tu mano sanadora, Dios. En el nombre de Jesús. Y declaro sanidad. Declaro sanidad en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús. Padre, venga un espíritu de sanidad, Padre, así como descendió para traer alimento a Jesús, esos ángeles que le servían, Señor, que así puedan descender ángeles, Señor, y venga una sanidad divina, venga una sanidad absoluta, Señor, sobre cada cuerpo, sobre cada persona, Dios, Padre, sobre cada mente, Señor, sobre cada alma, Señor, Padre, trae un renuevo, trae una vida nueva, Señor, trae un compromiso, Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora, Padre, lo nuevo. Yo declaro ahora lo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro ahora, Señor Dios, aún esos procesos, Señor, que algunos vienen saliendo, Dios, de esos procesos, Dios. Pero también de esos procesos en los que algunos están, Padre. Y esos procesos en los que en estos días algunos van a entrar, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que esos procesos puedan haber cumplido o cumplan el objetivo por el cual están, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido, Señor, tu bendición, yo te pido tu honra, yo pido tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y una nube de gloria, Señor, esa nube, Señor, de la gloria Cabot, esa nube de la gloria Cabot sobre cada persona en este momento, Dios, que puedan sentir tu unción, Señor, que puedan sentir tu fuego, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese fuego que está descendiendo en este momento, yo puedo sentir que algunos de ustedes están sintiendo ese fuego que les quema, ese fuego que consume en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Venga una vida, venga una transformación, venga un testimonio del Espíritu sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora, Señor. Oh Espíritu Santo, suple, Señor, suple, Padre, cualquier necesidad, Dios, para que tu pueblo crezca en fe, Señor, para que tu pueblo crezca en fe, para que tu pueblo recuerde quién es su Dios, Padre. En el nombre de Jesús, ahora lo declaramos, ahora lo creemos, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro la bendición de Dios, hermanos, sobre cada uno de ustedes. Yo les bendigo, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo sus trabajos y bendigo esos procesos. Amén, que el Señor les bendiga, que el Señor pueda traer sobre sus vidas esa paz y ese confortar de esos procesos. Amén. Que usted pueda entender cuando es un proceso de Dios y cuando es un ataque de Satanás. En el nombre de Jesús, les bendigo, le doy la gloria y la honra al Señor y le doy las gracias por estar con nosotros. Comparta esta palabra para que otros sean edificados, hermanos, en el nombre de Jesús. Les bendigo, en el nombre de Jesús. Amén.